Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día miércoles 8 de enero del 2025. Pidámosle al Señor siempre la fuerza para seguir adelante y sobre todo que nunca nos falte la fe en los momentos difíciles de nuestra vida. Así que les invito, familia querida, a que nos acerquemos al Evangelio del día. Escuchemos lo que quiere hoy darnos a conocer y sobre todo para dejarnos seducir por esta palabra viva y eficaz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Después que los 5,000 comieron y quedaron satisfechos, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y lo presidieran a la otra orilla, en Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse, subió al monte a orar. Anochecía y la barca estaba en medio del lago, y él solo en la costa. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, hacia la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarles. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo habían visto y estaban asustados. Pero él inmediatamente les habló y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos estaban absolutamente asombrados, ya que no habían entendido lo de los panes, porque tenían la mente cerrada. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, después de suscitar la multiplicación de los panes, de los alimentos que saciaba o sació el hambre de aquella multitud de personas, más de 5,000 hombres, dice la palabra de Dios, Jesús impulsa a sus discípulos, a su comunidad discipular, ¿a qué? A embarcarse. Es que Jesús no se estancaba. Un día la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación de los panes, luego hay que orar. Vemos la misión hoy orando después de una gran labor, después de un retiro maravilloso de tanta gente, haber saciado el hambre, a darle gracias al Padre. Invita a los discípulos que se suban a la barca y vayan al otro lado, adelante de él, digamos, al otro lado del lago. Y vemos cómo aquí justamente en este ir al otro lado, cruzar al otro lado del lago en la barca, es donde los discípulos por un momento pierden la fe, pierden la confianza. Al despedirse de la gente, porque Jesús se queda despidiendo a la gente, mientras los discípulos se adelantaban, es una buena práctica que Jesús hacía. Después de haber mostrado amor, compasión, ternura y haberles saciado su hambre, Él también hacía su ejercicio espiritual, su vida de oración. Después de una misión, su oración, la relación con el Padre era importante. Y se retiró, dice la palabra de Dios, un momento a solas para estar cerca de su Padre, para orar. Bueno sería, hermanos queridos, que nosotros aprendiéramos de Jesús esa cualidad de que siempre que hagamos una misión, lo hiciéramos con mucha devoción, agradeciendo en oración al Señor por esa labor que hemos podido realizar o hemos podido compartir.
Podríamos identificar hoy un antes y un después en ese espacio maravilloso de intimidad de Jesús. Jesús llamado a la evangelización y después Jesús en intimidad con el Padre. Sabe que la gracia del Padre está con él, sabe que la bendición del Padre lo acompaña y no quiere estar solo, sino que quiere estar con esa intimidad con él. Por eso esta escena donde Jesús camina sobre las aguas y va hacia la barca donde navegaban los discípulos, y por cierto, dice la palabra de Dios, con viento contrario, simboliza la presencia de Dios en los momentos de dificultad de su iglesia, pero también en los momentos de dificultad de tu vida y en mi vida. ¿Cuántas veces en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, hemos dicho, Dios me abandonó, el Señor no va conmigo? Por más que oro, por más que rezo y muchos santos rosarios hago y siento que Dios no va conmigo. Porque fácilmente, hermanos queridos, en los momentos de crisis podemos perder la fe y podemos perder la esperanza de sabernos queridos, amados y protegidos por Jesús. Vemos a los discípulos que justamente dice, ven a Jesús caminando sobre las aguas y les da miedo, piensan que Jesús es un fantasma. Y empieza el griterillo de aquellos hombres. Un fantasma viene hacia nosotros. Y Jesús, que es amor, compasivo y que acompaña en el camino de la vida a todo ser humano, le dice que no tengan miedo. Soy yo, no tengan miedo. Es decir, yo voy contigo en ese problema, en esa dificultad, en esa angustia. No tengas miedo. Yo voy contigo. Yo te acompaño. Porque el miedo, hermanos queridos, familia querida, el miedo paraliza. El miedo nubla incluso el horizonte de nuestras vidas. El miedo nos aleja realmente de alcanzar los proyectos que nos trazamos en nuestra vida. Por eso necesitamos aprender del mismo Jesús, que no se atenía a sus solas fuerzas. Jesús no se atenía a lo que él podía hacer. Al contrario, siempre confiaba en su Padre. Siempre tenía esa relación íntima con su Padre. Sabía que Dios lo sostenía y lo impulsaba en todo momento de su vida, que iba con él y que la esperanza era segura y confiada porque el Padre estaba con él. Debemos de aprender eso de Jesús. No podemos solos. En el sendero de la vida no podemos solos. En las noches oscuras, en las noches de prueba, de dificultad, de dolor, de la pérdida de un ser querido, de enfermedad, no podemos solos. Necesitamos del Señor, hermanos. Y es que solo nos confundimos, solo nos perdemos y solos la vida se nos acaba. Necesitamos de Jesús. Necesitamos que Él acompañe nuestra vida en nuestra propia barca, que vaya con nosotros. Solo cuando tengamos una mente abierta al amor de Dios y en fe creamos que Él va con nosotros, llegaremos a comprender, familia querida, lo grande que es tener a Dios en nuestros propios planes y nuestros proyectos. Voy a realizar esto en nombre de Dios. Este proyecto y esta obra en nombre de Dios. Hoy, acerquémonos con fe al Dios del amor. Acerquémonos con fe a Dios, que calma toda tempestad, todo dolor, toda angustia y toda dificultad. Acuérdense, hermanos queridos, Jesús es el antídoto perfecto
para cualquier enfermedad. Todos los males que hoy tenemos en nuestra sociedad es por el abandono. Hemos abandonado a Dios, familias desintegradas, hijos perdidos en los vicios, en la prostitución, en la pornografía, en tantas cosas, hermanos queridos, que el mundo nos está metiendo a nuestros hijos, a nosotros mismos como adultos. Jesús nos dice, no tengan miedo a enfrentar eso, soy yo el que voy con ustedes, yo los acompaño. Tomémonos de las manos del Señor. Y cuando vengan quizás los momentos de crisis o dificultades, acordémonos siempre, Dios va con nosotros. Él nos va a acompañar. Y aunque a veces sintamos caer, Él no nos va a defraudar. Jamás se ha oído decir que el Señor haya defraudado a alguien. El Señor siempre quiere ver nuestra fe, nuestra capacidad de entender que Él va con nosotros. Acuérdense, los grandes milagros se obtienen de rodillas. Que nosotros podamos de rodillas alcanzar la gracia, alcanzar esa fe inquebrantable para que nada ni nadie nos aleje. Los discípulos lo vieron andar sobre el agua y tuvieron miedo porque no entendieron. Dice la palabra de Dios, termina diciendo la palabra de Dios, ya que no habían entendido lo de los panes porque tenían la mente cerrada. No entendieron el gran amor, el gran poder que tiene el Señor. Tú y yo pidámosle mucha fe para entender el proyecto de Dios. Les bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles, rezo por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.